Perderse de las bendiciones del Señor es muy triste. Perderse, renegar, despreciar de los regalos del Señor es muy triste, es muy doloroso. Y el Evangelio del día de hoy nos muestra un grupo grande de discípulos del Señor que se pierden, se alejan de tantos regalos, de tantas bendiciones que el Señor da. Qué bueno que el Señor nos desprenda de la tierra. Qué bueno que el Señor nos desprenda de lo que vivimos a diario, de lo que estamos acostumbrados. Qué bueno que el Señor nos hable del cielo, nos alimente con el pan de vida que lleva al cielo, y eso tiene que ser su cuerpo, y eso tiene que ser su sangre. Qué bueno que nosotros aprovechemos eso. Qué bueno que nosotros aprovechemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Así sea en una comunión espiritual. Qué bueno que la aprovechemos. Qué bueno que la vivamos, que la disfrutemos y que profundicemos cada vez más en eso. Juan 6:66 es posiblemente uno de los versículos más tristes de la Biblia. Desde aquel momento muchos dejaron de seguirlo a Él. Muchos dejaron de seguirlo a Él. Qué tristeza. Y de todo lo que se perdieron. De todo lo que se perdieron. Pedro, por la gracia del Espíritu y una vez más lleno del Padre, como lo dijo aquella vez, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Hoy Pedro, lleno de esa vida eterna que Jesús está ofreciendo, está diciendo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esos 12, esos apóstoles, fueron los que en medio de aceptar al Señor, de creerle, de vivirlo, pero también de sufrir, vivieron y nos han dejado a nosotros las enseñanzas del Señor. Nos han dejado la fortaleza de la iglesia. Eso es vida eterna. Eso es lo que nos da la Eucaristía y nos lleva mucho más allá. Y nos lleva mucho más allá. Esas palabras de vida eterna que dice Pedro son las palabras que el Señor nos dice pues, al final del Evangelio de Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que nos dice al final del Evangelio de Marcos: vayan y prediquen y anuncien la buena nueva a toda la creación, y bauticen, y al que crea nos acompañarán estas señales: en mi nombre expulsarán demonios, en mi nombre hablarán lenguas nuevas, en mi nombre si tomarán algún veneno no les hará daño. Qué hermoso, porque eso es la vida eterna. Los apóstoles creyeron, los apóstoles se quedaron con esa bendición. Que nosotros nos quedemos con lo que el Señor está ofreciendo. Palabras de vida eterna que llegan a nosotros del alimento de vida eterna. La palabra de Dios es vida eterna. Amemos la palabra, conozcamos la palabra, vivamos la palabra. Y este Señor, ¿a quién diremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esta profesión de fe de Pedro y de los otros, pues los lleva a vivir en el Señor cosas grandes. Muy bien dijo el Señor: conviene que yo me vaya para cuando venga el Espíritu, ustedes hagan cosas más grandes. Harán obras más grandes que las que yo he hecho. Porque es el Señor, es su palabra, es su presencia, es la Eucaristía la que nos lleva a eso. Y este pasaje del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra qué es vivir la vida eterna,
¿Qué es vivir la Eucaristía? ¿Qué es creer en la palabra del Señor? ¿Y qué es estar lleno del Espíritu Santo? Qué hermoso este pasaje. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Tener vida eterna, vivir en la iglesia, es tener esas características. Que nosotros las vivamos y las tengamos. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Gozaba de paz aunque estaba en persecución. Recordemos la muerte de Esteban. Sí, hubo la maravillosa conversión de Pablo, pero paz en medio de la tormenta. ¿Qué más pasaba en la iglesia? Se iba construyendo. La iglesia jamás estará hecha. Día a día, cada uno de nosotros, usted y yo, estamos construyendo la iglesia. ¿Cómo progresa la iglesia? ¿Con poder? ¿Con dinero? ¿Cómo progresa la iglesia? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Cómo progresa la iglesia? En el temor del Señor. En el temor del Señor. Y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Temor del Señor, consolados por el Espíritu Santo y llenos de paz. Construyendo. Nosotros pensamos, ay, no, es que yo para seguir al Señor ya todo tiene que estar terminado. Cuando yo decida seguir al Señor es porque ya mi familia debe estar súper bien. No, la iglesia se está construyendo y se debe ir construyendo. Y en esa iglesia en construcción, en esa iglesia multiplicada con el consuelo del Espíritu Santo, pues vemos estas acciones grandes de Pedro. Entonces llega a Lidia, y qué hermoso como dice este capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, cómo se refieren a los que siguen a Cristo, los santos, los santos. Pedro bajó también a ver a los santos que residían en Lidia. Ya luego lo vamos a ver más adelante, capítulo 13, 14 de Hechos de los Apóstoles, que ya no se llamarán santos, sino que se llamarán cristianos. Entonces, ¿qué hace Pedro allí? Sana a un paralítico llamado Eneas. Luego, ¿qué más hace Pedro en el nombre del Señor? Revive a esta discípula llamada Tabita. Y es mirar cómo es la acción del Señor, el temor de Dios, la fuerza del Espíritu, el consuelo del Espíritu Santo que nos lleva a ser iglesia, a crecer, a caminar, a progresar. El temor de Dios. Recordemos una vez más este don del Espíritu Santo, el temor de Dios, ¿qué es? Una vez más recordamos, temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, sino amarlo tanto que temo ofenderle. Amar tanto a Dios que tememos ofenderle al Señor. Y como temo ofenderle, pues me dejo guiar por el Espíritu Santo, me dejo consolar por el Espíritu Santo, me dejo llenar por el Espíritu Santo. Y como lo dijo el Señor, ya eso es el reino de Dios. Y lo demás son añadiduras. Los signos, los milagros, no desperdiciemos el regalo de Dios. No nos perdamos de esta bendición. En el Evangelio vemos que muchos se alejaron.
y se perdieron de tanta bendición. Se perdieron de tanta bendición. Días de prueba, días de Eucaristía a través de una pantalla, días de pandemia, días de crisis económica, días de... ¿Eso te va a separar del Señor? ¿Eso te va a alejar del Señor? No. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Esto pasará. Eso pasará. El Señor no pasará. Porque Él es bueno y siempre es bueno. Amén.